¿Cómo estabas cuando tú me conociste financieramente? Hacía en ese momento alrededor de $150,000 mensuales, pero me quedaban en el bolsillo $50,000 mensuales. ¿Cómo cambió ahora? No tiene ni siquiera punto de comparación. Lo que antes se hacía en un mes, ahora se hace en menos de una semana. ¿Te lo dije que iba a pasar? Sí, me lo dijo aquí mismo, literalmente saliendo por aquella puerta. Uno, en la medida en que va pasando los procesos y las cosas, Dios como que te va afinando los sentidos. Cuando uno empieza a creer que no hay límite, una frase muy hermosa, no le pongas límites a Dios. Suena sencillo, suena muy lógico, pero la profundidad espiritual que eso tiene es increíble. Y lo que uno tiene que hacer es disfrutar el proceso porque la victoria está ganada. Ese es el nivel de fe que hay que tener. Llega un punto donde tú empiezas a dominar tu mente, donde empiezas a dominar tus emociones, donde ya no le pones límites a Dios para aproximarte paso a paso a la meta que tú mismo te has colocado. ¿Cuánto pesabas cuando tú me conociste? Y hace un año casi de eso. Hace un año. Yo pesaba en ese momento 188, entre 185 y 188 Tal aproximadamente. vez 190. Sí, ¿Cuánto pesas ahora? 172. Ok, ya bajaste de peso. Ujú. ¿Por qué? Porque yo quiero mejorar mi salud, mi físico. Pero me viste a mí que yo había bajado como 20 libras. Claro. ¿Ves? Ahora, ¿cómo estabas cuando tú me conociste financieramente? En ese momento hacía muchísimo dinero, ¿verdad? Hacía en ese momento alrededor de $150,000 mensuales, pero me quedaban en el bolsillo $50,000 mensuales. ¿Y ¿verdad? cómo no hay que decir la cifra, pero cómo cambió ahora? ¿Cómo está la cosa ahora? No, es decir, no tiene ni siquiera punto de comparación. Lo que antes se hacía en un mes, ahora se hace en menos de una semana. Perfecto. Entonces, ha sido un cambio totalmente diferente. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, y yo agradezco lo humilde y lo bondadoso y lo especial que eres, públicamente te lo quiero decir. Gracias. Pero la pregunta es, ¿te lo dije que iba a pasar? Sí, me lo dijo aquí mismo, literalmente saliendo por aquella bueno. puerta, y me lo dijo. Bueno, entonces yo lo que veo, querido José, es que uno, en la medida en que va pasando los procesos y las cosas, Dios como que te va afinando los sentidos, ¿ves? Yo si tú me preguntas unos 2 o 3 años atrás, que si yo escuchaba a alguien decir que literal uno puede cambiar, por ejemplo, su nivel de enfoque, su nivel de concentración, su eficiencia en cualquier actividad que haga, que si uno podría, y yo viviéndolo, Josué, que es lo más, digamos, complejo, Ujú. yo viviendo esos procesos, pero en el fondo tal vez no pensaba que uno podría tener el dominio total de su mente, por ejemplo, o de sus emociones, por ejemplo. Entonces, cuando uno repite algo, cuando uno empieza a cambiar su entorno, que por ejemplo tú lo has hecho recientemente, Ujú. cuando uno empieza a creer que no hay límite, ¿ves? Porque es que uno solo se pone los límites. Uno dice, Claro. no, esto puede pasar y esto no. O sea que uno está jugando como a ser Dios, Sí. ¿ves? Y algo que me quedó en mi mente hace muchos años es una frase muy hermosa que se la escuché de hecho a un pastor religioso. No le pongas límites a Dios. Mm. Suena sencillo, suena muy lógico, pero la profundidad espiritual que eso tiene es increíble. Entonces, no le pongas límites a Dios. Si tú me preguntas, cuando yo escuché esa frase por primera vez, a mi situación actual, ¿cierto? Que es exponencial y es de mejor en mejor, de victoria en victoria, Ujú. donde llegas a un punto en que, claro, yo me mantengo humilde. Cada vez que yo pienso que tengo mucha plata, pienso en Elon Musk, ¿ves? Que tiene 400 billones. Ujú. Entonces eso me mantiene tranquilo, ¿ves? Me mantiene humilde, me mantiene dándole siempre la gloria a Dios, porque yo pienso que Él es maravilloso, ¿ves? Ujú. Y hay gente que está pasando un proceso y lo que hace es que refuerza eso emocional y empieza a quejarse y y lo que uno tiene que hacer es disfrutar el proceso porque la victoria está ganada, ¿ves? O sea, ese es el nivel de fe que hay que tener. Entonces, llega un punto donde tú empiezas a dominar tu mente, donde empiezas a dominar tus emociones, donde ya no le pones límites a Dios, donde tú cada día haces lo que tienes que hacer para aproximarte paso a paso a la meta que tú mismo te has colocado. Yo lo que veo en la sociedad en general y en muchas personas que he conocido es que se ponen metas muy bajas. Mm. Que las van a lograr, sí las van a lograr, pero tiene que haber también un despertar. Yo, querido José, te quería compartir, si me lo permite unos minutos, Claro. me he reencontrado, o sea,
con muchachos que fueron mis compañeros de salón, ¿ves? Y es muy curioso que, por ejemplo, mi padre, que en algún momento tuvo un negocio próspero, luego lo perdió, pero luego vino el hijo, ¿cierto? Y en esa, digamos, necesidad de ayudarlo y de mejorar su situación y de poder encontrarme con él. Mira las raíces que incentivan como las ganas de salir adelante, ¿ves? Y de sacar adelante a mis hijos y a mi familia y a todos, ¿cierto? Entonces hay una raíz que es el amor, ¿ves? El amor. Y cuando empiezas a descubrir cosas y encuentras una respuesta, ahora la raíz es el amor por todos tus hermanos hispanos y de diferentes países que no veo, porque yo tengo alumnos americanos y tengo alumnos europeos que no hablan español y me siguen, gente de Francia, de Inglaterra. O sea, yo a veces hago una actividad y me encuentro una mujer o un hombre de Francia que habla inglés, francés, ¿cierto? Y en Europa es muy normal hablar 4 o 5 idiomas. Claro. Pero, y te agradecen, te dicen, gracias por haber hecho este descubrimiento. Es que no estaba, nadie lo había colocado en la mesa. Y entonces, pues es una experiencia muy maravillosa, pero a la vez darte cuenta de culturalmente las limitaciones. Tú lo podrías decir por República Dominicana, yo lo podría hablar desde el país pues, donde nací, ¿cierto? Donde yo conocí una serie de padres de familia, una serie de familias, de compañeros que también me abrieron la puerta de sus casas en algún momento. Y yo lo que vi fue padres con un negocio exitoso, ¿ves? Ojalá la historia terminara así. O sea, cuando yo, después de muchísimos años, estoy hablando literal de este año y el anterior, que me pude encontrar con algunos compañeros telefónicamente, y yo le decía, ¿y tu papá? No, imagínate que el negocio que él estaba llevando le pasó esto, esto y esto, y lo perdió y ahora está en esta situación. Y después le pregunté a otro, ¿y qué está haciendo tu mamá? No, pues se jubiló, pero pues recibe, no sé, el equivalente como a $200 al mes. ¿Y tú qué estás haciendo? No, ¿qué tal? Entonces, o sea que yo empiezo a encontrar una realidad colectiva, ¿ves? Donde, claro, no son personas que están pasando, pues que no pueden comer o algo así, pero en muchos casos con algunas deudas limitantes, cosas que yo estoy totalmente seguro que ellos hubiesen querido tener a hoy, ¿cierto? Un destino totalmente distinto. Afortunadamente ya algunos están escuchando este tipo de podcast, por ejemplo. Están viendo cosas que antes no veían, pero yo he estado, digamos, la palabra no es preocupado, pero sí es, digamos, porque yo investigo, ¿sí me entiendes? Yo investigo el tema de las finanzas. Yo no leo y ya, no, yo investigo la cosa. Y, por ejemplo, lo que le pasó a mi papá, o sea, él se confió de su negocio, se empezó a endeudar, ¿cierto? Suena familiar. Sí, bastante. Empezó a llenarse de empleados, ¿cierto? Empezó a llenarse de costos altos, fijos, en un negocio que los márgenes eran muy bajos. Y él nunca hizo esto, o sea, nunca como que sacó una parte de la empresa, de los proceeds, pues, de las ganancias, ¿cierto? Y la reinvirtió, por ejemplo, en propiedades o en acciones. Si mi papá, por ejemplo, este número no te va a dejar dormir. Si mi papá, por ejemplo, en el 96 hubiese invertido, digamos, $5,000, mira las sumas que yo te estoy diciendo, en el 96 en Apple, hoy tendría algo así como $5 millones. ¿Sí me entiendes? Imagínate una sola decisión. Claro, él ya se fue con el Señor, muchas cosas. Y lo mismo ha sido en algunas otras, digamos, activos, ¿cierto? Pero mucha gente quiere que su realidad cambie. Muchas personas, pero no empiezan por la base. Entonces, si tú me preguntas, yo estoy aquí hablando de esto ahora, 2025, ¿cierto? Pero yo andaba con una maletica llena de libros sobre finanzas cuando estamos hablando del 2005, 2004, 2006. Y si tú le preguntas, por ejemplo, a mi tío Mario, que hemos tenido también un reencuentro de comunicación muy bonito,
me mandó unos mensajes hermosos, ¿ves? Y tú le preguntas a él, ¿qué recuerda de Alejandro? Me dice, él andaba con unos libros. Y mientras todos estábamos tomando y estábamos jugando billar o cosas en la finca pues, de la familia mía, de él, pues, él estaba con los libros en una hamaca leyendo. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, dice él, pues palabras textuales. Entonces, eso lo que tú estás haciendo es que estás sembrando. Claro. Estás sembrando cosas en tu mente y luego eso empieza a salir, ¿cierto? De pronto tienes otro revés, pero yo lo que veo en común de estos padres y personas que yo me he podido acercar recientemente, que en algunos casos he podido ayudar en algo, ¿cierto? Es que educación financiera, muy poco, cero, ¿ya? Contacto con el mercado bursátil, cero. Cuando se dio el éxito o esa opulencia, ¿cierto? En algunas de estas familias, incluyendo la mía, era una gran dependencia del negocio principal. Acumulación, muy poco. Ingresos pasivos, ingresos de portafolio y esto, cero. O sea que tú, la vida tuya y la de toda tu familia depende de un negocio. También vi mucho trabajo duro, enfocados en el negocio, pero en el fondo ni sabían por qué o cuál era el objetivo. O sea, querían crecer, pero utilizando deuda cara, ¿sí ves? Y apalancándose operativamente. El apalancamiento operativo, no sé si has escuchado ese término en finanzas. No. El apalancamiento operativo es llenarse de costos fijos, es decir, de la misma operación, ¿sí me entiendes? El apalancamiento financiero es el de los bancos. Entonces yo vi que mi papá utilizó mucho apalancamiento operativo, es decir, que se estaba llenando de costos fijos y máquinas y cosas, pero también un apalancamiento financiero, pero más del tipo como deuda mala, ¿sí me entiendes? Entonces, yo soy todo lo contrario. Yo tengo deudas malas, ¿sí me entiendes? Si tengo 2 tarjetas de crédito será mucho y siempre que las uso las pago el mismo día, ¿sí me entiendes? Yo utilizo deuda buena. Claro. Compro propiedades que están en promoción, básicamente, y acciones que están en promoción, y las opciones que todo el tiempo están en promoción, que es el mejor negocio de todos. O sea, Sí. por ejemplo, la semana pasada yo vi en una operación que, por decirte algo, costaba 30, se desvalorizó a 5, ahí mucha gente se hubiera salido, ¿ves? Pero terminó en 130. Entonces, el conocer estas cosas, la bolsa es mucho de fe. Tú haces lo que tienes que hacer en tus fuerzas, o sea, algo tienes que hacer, ¿ves? Claro. Yo que lo que tenía que hacer, pues comprar. Pero el miedo te hace salir. La falta de entrenamiento te hace comprar en el momento incorrecto. No tienes reglas. Entonces, cualquier cosa que pase. Y viene la parte cultural, querido Josué. Yo te quería compartir ese programa que para mí ha sido un choque fuerte, ¿sí me entiendes? Porque me he encontrado, de hecho, compañeros acá. ¿En qué situación? En situaciones que ninguno de ellos quisiera estar. Alejados de sus familias, por ejemplo, sin el ingreso. Todos fueron buenos estudiantes. Yo creo que todos ellos eran mejores estudiantes que yo, ¿ves? Me ha parecido muy bonito, por ejemplo, escuchar un testimonio de un amigo que yo tuve, Andrés Arboleda se llamaba. Y él me decía, en una entrevista que le hicieron a él, preguntándole sobre mí, él decía, él jugaba mucho básquetbol. O sea, en todos los amigos siempre te van a decir, no, es que él jugaba básquetbol. Pero yo era obsesionado por el básquetbol. Por eso se quedó en la mente de todos. Entonces, yo jugaba 6 horas diarias de básquetbol. Hoy en día juego 3, pero porque ya le he metido otros deportes, ¿ves? Y me gusta meterle otros deportes. Después hablamos de eso porque es que te trabaja diferentes áreas de tu mente. El tenis trabaja una, el boxeo trabaja otra, el kayak trabaja otra. Entonces, a mí me gusta como trabajar diferentes áreas de tu mente. Entonces, digamos, una de las recompensas de ser exitoso en finanzas, el tiempo. Tiempo libre. Yo no estoy hablando millones de dólares. Lo podría decir sin ningún problema. Pero es que el tiempo libre, muchas personas que nos están escuchando no tienen tiempo, ¿ves? Claro.
y hacen lo que hacen más por cubrir unas necesidades básicas que realmente porque les guste. Hay gente que dice, no, a mí me gusta, pero en el fondo, si no lo hacen, no podrían vivir, ¿sí ves? Entonces, cuando tú tienes el tiempo para compartir con tu familia, para ir un momento a la playa, Claro. yo por ejemplo, mi padre antes, un año antes de morir, él estuvo aquí 3 meses, ¿ves? Imagínate la recompensa. O sea, yo tuve 3 meses con mi papá, que de pronto sumado todo el tiempo que un padre está con su hijo, no lo hubiese, ese tiempo no, la mayoría de la Claro. gente no lo tiene, ¿sí me entiendes? Y yo pude jugar dominó con él, pude hablar con él, pude conocerlo, pude saber qué le gusta, qué no le gusta. Claro, todos conocemos, pero a fondo, como un amigo súper cercano. Y esos son recompensas espirituales gigantes, querido Josué. Conocer a mis hijos, poder ir a Nueva York y preguntarle a mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo están tus proyectos? De hecho, él tuvo una obra, él estudia actuación y él hizo una obra en Broadway Sí, te lo contó. con sus compañeros de universidad, ¿ves? Y yo lo pude apoyar en eso, en su emprendimiento, que me emociono hablando de esto, porque él llenó ese salón, ¿ves? Yo decía, uff, ¿de dónde habrá sacado esto? ¿No? Entonces, qué bonito uno o la persona que nos está viendo, que sea la persona que Dios escogió para librar generacionalmente todas las descendencias que vienen. No sé si me entendiste esa parte, o sea, Claro. venimos de el abuelo que hizo esto y no le fue bien, el papá que hizo esto y no le fue bien, el hijo que hizo esto, y la gente se pregunta por qué le va mal. Y es porque no ha cortado generacionalmente esa, digamos... El ciclo de la pobreza. Exacto, gracias. Es como un curse. Claro. No lo quiero decir en Sí. español, ¿sí me entiendes? Es algo que se va pasando conforme las demás generaciones van llegando. Por ejemplo, yo imagino que el papá de mi papá tomó, mi papá también y yo también, pero yo dejé de tomar hace más de 20 años, por ahí unos 24 años, imagínate, ni una gota. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta y mi cuerpo lo rechaza y porque es malo si lo abusas y lo haces mal como casi toda la mayoría de la gente, ¿no? Sí. Yo que es que no, yo me tomo unos traguitos de vez en cuando, mentira, borrachín. Entonces, son cosas que nos parecen que está bien porque lo vimos hacer a nuestros padres, ¿ves? Claro. Asimismo, las finanzas. Pero resulta que en este caso yo cortar eso, ¿tú crees que mis hijos toman? No. No. ¿Por qué? Porque a mí nunca me han visto ni me van a ver borracho, ni tomado, ¿sí me entiendes? Lo mismo el tema del cigarrillo o vicios. Ellos dicen, perdón, o sea, no, ¿ves? Porque no lo... Entonces, ¿y tú crees que yo les he dicho no lo haga? No, el ejemplo. Nunca les he dicho no lo Claro. haga. Liderea con el ejemplo. Exacto, lidera con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo mismo es el dinero. Si tú le preguntas a mi hijo Juan, que tiene 20 años, que si tiene dinero en la cuenta, tiene un montón. ¿Sí me entiendes? Yo a esa edad no tenía dinero en la cuenta. Mi hijo Juan y Pablo tienen. ¿Ves? Entonces, ellos saben manejar el dinero inconscientemente, ni siquiera es conscientemente. Claro. Imagínate el poder de eso. Ahora, lo que muchas personas, porque es que Dios trabaja de una forma muy misteriosa, entonces empiezo yo este reencuentro con muchos compañeros y esto. Claro, hay personas, otros compañeros que han tenido éxito. Me di cuenta de un compañero que viene a Inglaterra, que tiene una compañía de logística. Acá tengo también un amigo muy especial con su mamá. Él hizo un negocio de logística y lo lleva gigante por las nubes, ¿sí me entiendes? Pero no es la mayoría. No es la mayoría. Me he encontrado, ya iba a decir alumnos, no, amigos que fueron muy juiciosos. Escucha bien esto. Muy juiciosos en el colegio y en la universidad. Con las mejores notas y en alguna época más juiciosos que yo. Lo que pasa es que yo cambié, ya que me estabas preguntando de mi vida. Yo en la universidad cambié a partir del cuarto semestre.
porque dejé de tomar y dejé las malas amistades y esto, y me volví el número 1 del salón, número 1, número 2, o sea, con un amigo Juan Fernando que yo sé que ya pronto lo voy a encontrar. Fue espectacular, un amigo espectacular. Y todo lo hacíamos juntos y me obsesioné con el estudio. Mira que lo que estamos hablando de obsesionarse, ¿cierto? O sea, yo me obsesioné con el básquetbol y me volví el mejor jugador del salón. Estaba entre los 2 o 3 mejores. Tanto que todos me recuerdan por el básquetbol, ¿ves? Luego me obsesioné con el estudio y me volví el mejor estudiante. ¿Qué palabra estoy repitiendo? El mejor. Obsesioné. Y obsesioné también. ¿Sí ves? Entonces, y luego me obsesioné con lo del dinero. ¿Ves? Y me recuerdo ahora un momento que estuvimos hablando o ¿Viste comiendo la reacción inconsciente que tengo? Sí, sí. Apenas dije dinero, ¿qué salió? Una risa. Eso claro. está por allá en lo más profundo del subconsciente. Sí. ¿Y qué es el dinero? Alegría. Claro. ¿Ves? Sí. Y me recuerdo de un momento que estuvimos comiendo en un restaurante y el mesero dijo, me encanta su devoción. Su devoción, sí. Su devoción por el dinero. Pero, mira, la misma palabra de Dios lo dice. Los conocerás por los frutos. ¿Ves? Si tú me preguntas a mí que si yo voy detrás del dinero. Ahí no lo puedo pronunciar, ¿sí? Porque es mentira. Yo no voy detrás del dinero. El dinero me sigue a mí. Tenemos una excelente relación. Claro. Lo del efecto calor no me lo has dicho, pero me imagino que es que todo lo que toco prospera, ¿cierto? ¿Ese Correcto. es? Me imaginé. Sí, y por eso pusimos atrás todo eso dorado de oro. Gracias. Porque es algo muy especial, pero tienes que trabajar constantemente tu mente. Tienes que trabajar constantemente tus emociones, tus egos, tus orgullos. Yo no hay ningún podcast en que no le dé la gloria a Dios, porque yo se lo pedí, me arrodillé. Hay cosas, porque todo el mundo quiere ser rico, ¿cierto? Pero hay cosas que yo considero que Dios prueba, ¿ves? Yo, por ejemplo, antes de tener un éxito abrumador y esto, yo serví, creo que nunca he dicho esto, como ujier en una iglesia, ya con éxito y todo. No sabía. Porque, imagínate eso, y yo ya tenía plata, ¿sí me entiendes? Para la época y para el contexto donde estaba manejándome y todo, tenía cosas, digamos, no era multimillonario, pero tenía un muy buen nivel, ¿ves? Y Dios te prueba el corazón. Entonces, ¿quieres pasar al siguiente nivel? ¿Serías capaz de servir en una iglesia donde hay que decirle a la gente, siga, por favor, ¿cómo está? Y te dicen, pero te da mala cara y todo. O sea, y pasar esas pruebas, ¿ves? Claro. Es porque te está midiendo el ego. Y yo eso, yo digo, yo estoy sirviendo a Dios, a mí me importa un comino si este señor está grosero o algo, ¿sí me entiendes? No es fácil, no voy a decir que de pronto no me dieron ganas de meter una trompada, ¿no? Pero Dios te va creciendo, ¿sí ves? Te va haciendo, y después viene otra prueba y esta cosa, y vas dando el pasito y es de acá, y así como la sociedad de la nieve, básicamente. Claro. Y cuando Él ve que ya puedes manejar tus estados financieros y sigues perseverando y repitiendo las frases y continúas en la búsqueda, entonces viene otra etapa, ¿cierto? Claro. Como cuando tú estás subiendo al Everest y hay unas etapas. Entonces uno se aclimata, ¿cierto? Se oxigena, entiende qué es lo que está pasando. Y siguen pruebas y cosas y situaciones y esto, pero tú no les puedes reforzar como que, ¿por qué? Si ve que me pasó tal cosa, esto, yo no puedo ni decirlo. ¿Ves? Entonces, pero digamos que es un chip de que la persona no está viviendo, sino que se está quejando. Entonces, a mí cada vez que me llega un pensamiento negativo, por ejemplo, yo digo, ¿y con qué derecho tú vas a estar dudando de nuestro Señor? ¿Sí me entiendes? No tienes ningún derecho. Claro. Sería una infamia, sería qué vergüenza, ¿cierto? Con Él, ¿cierto? Entonces, me tuvo a mi papá vivo 98 años. Qué bendición. Me sacó de un estado y me puso en otro totalmente. Me ha abierto puertas que nadie puede cerrar. Lo que te estoy diciendo es bíblico. Y yo no soy experto en la Biblia, pero me acuerdo, ¿ves? Claro. Porque dice que la fe
crece cuando escuchas Ujú. la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está ahí, no llena de promesas. Promesas que se hacen real, ¿ves? Y yo empecé a escuchar esto y a mí la fe se me empezó a incrementar. Pero yo seguía haciendo lo que tenía que hacer, así los demás me dijeran que eso no iba a pasar. Claro. Y no se quejaba. Y con esto quiero poner un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel, Dios le prometió, vas a entrar a la tierra prometida. Malagradecidos. Y se malagradecidos Sí. después de salir de Es esclavitud la de Faraón. verdad. Disculpen los que están escuchando, Sí. pero es que es la verdad. Entonces, si tú te estás quejando de tu situación actual Malagradecido. ahora mismo, hay Ah. personas que están peor que tú y aún así han alcanzado el éxito sin quejarse. Sí, Y, así entonces, es. y Dios no te va a Así bendecir es. si te sigues quejando. Y Así eso es. me lo dijo, y yo me recuerdo muy puntualmente, de pequeño, que yo tenía el mal hábito de quejarme. El mal hábito de que, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y mi papá me decía, te va a pasar así, 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 así. Y graciosamente, así, 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 pasó. Por la queja. Sí, Y hasta que uno no entiende que el problema no es el problema, sino actitud al frente del problema es el verdadero problema, exacto. no avanzas. Totalmente. Totalmente. Y quiero hacerte ahora una pregunta, porque hacen hablando mucho del entorno, ¿verdad? Y quiero entrarme en esa parte, pero específicamente en la historia de pequeño, creciendo. Y lo pregunto más por personas que están escuchando esto, que tal vez su entorno está en un entorno de pobreza, de queja, y eso se pega. Sí, claro. Uno se empieza a relacionar con una persona que se queja y te sientes tú totalmente negativo al final del día. ¿Cómo una persona rompe ese ciclo de pobreza cuando su entorno, sus amigos, sus familiares viven en la queja y esta persona está escuchando este podcast ahora mismo y quiere salir de ahí? Tienes que salirte de ahí. ¿Cómo? Tienes que buscar otro tipo de personas, ¿ves? ¿Y cómo uno rompe esa presión social? Porque no es fácil. Es decir, ¿verdad? Bueno, que el primo, que el amigo, que esto, que lo otro, ¿verdad? ¿Cómo una persona sale y rompe ese ciclo? Yo te entiendo perfectamente. Yo te entiendo perfectamente porque es que yo lo he visto, y lo he visto en mi familia, y lo he visto en amigos y en personas que fueron como mis hermanos, ¿sí me entiendes? O sea, por muchos años, tal vez personas que yo compartí más con ellos que con mis mismos hermanos reales, ¿sí me entiendes? Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar. A quién escucha, a quién no, porque si sigues hablando con las mismas personas, y vuelvo y te repito, para mí ha sido un choque, porque es que yo he visto, es que no puede ser coincidencia, ¿sí me entiendes? Uno me dice, no, mira que yo tal cosa, esto, terminé por acá en esa situación, que no quiero ni decir, pues ya los demás se podrán imaginar. El otro, no, que es que mi hermano vino por acá y trató de hacer esto y se metió por acá y terminó por... O sea, sí. Y siempre hay una persona, Dios no, porque santo. mi tío intentó eso y no le fue muy bien. No, pero es que tuvieran los casos, o sea, Claro. no, que es que en Colombia tuvo éxito y por acá y se metió por allá y terminó, pero así, o sea, y no es uno, sino que es como un patrón. Es decir, que ahí entra, querido Josué, también lo que es el subconsciente colectivo. Yo hay veces en los seminarios digo, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a la cultura? Fuerte, fuerte, porque en la cultura se repiten cosas que ni siquiera la persona sabe cuáles son las variables que se repiten, ¿ves? Claro. Entonces es complejo. Y yo he visto personas, de hecho, influencers y personas que cuando tú hablas, y gente que ya pasa de cierta edad y todo, y tú los escuchas hablando igual, con los mismos chistes coloquiales y las mismas cosas, ni siquiera sabe que lo que están repitiendo eventualmente se puede convertir en un problema, ¿ves? Entonces, esto requiere una disciplina de pensamiento, una disciplina de las palabras que uno pronuncia. Ahora, por ejemplo, hay cosas, o sea, yo juego básquetbol con muchachos de 20 años, pues que obviamente están estudiando y no tienen ningún ingreso, pero es que yo estoy en un contexto deportivo. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que tú no le vas a hablar al otro porque no, yo tengo amigos pues, que viven con los papás y no generan ingresos, ¿ves? Claro. Pero nosotros hablamos de deporte y son buenísimos deportistas. Y lo podría decir así, si tú juegas con gente que tiene un mejor nivel que tú, ¿cierto? Eventualmente vas a jugar mejor. Hace poco
a mí también, porque es que mira que esto no es de que hay que pesar. Mi entrenador de tenis me dijo, mira, si tú sigues jugando con esta y esta persona, no vas a subir de nivel, porque ellos no te pueden responder las bolas que tú les tiras, ¿ya? Pero si juegas con Oliver, Oliver es de Francia, no hablan nada español. El 65% de mi día es en inglés, ¿ves? Y yo sé que también tú manejas muy bien el idioma. Pero eso es lo que te muestra salir de la zona de confort. Porque Claro. si tú te quedas sin un segundo idioma, te imaginas de todos los amigos que te vas. De hecho, tu socio habla ¿Solamente inglés? solamente inglés. Y Robert Kiyosaki, por ejemplo, también. Ujú. Y que si, pues, uno no se puede quedar ahí, tienes que salir de la zona de confort, ¿ves? Entonces, lo mismo es en el tenis. Si tú, entre más nivel tú tengas o quieras, mejores oponentes tienes que tener. Ujú. En las finanzas es lo mismo. Yo tengo diferentes amigos en finanzas y también inconscientemente aprendo de ellos, ¿ves? Son diferentes extremos. Hay unos que cuando vamos a cenar sacan de la billetera un montón de cupones porque son ya el extremo de los ahorrativos. Pero ahí me sirve también ver eso, ¿ves? Yo no soy ese tipo de persona. Yo, si la cuenta es 150, yo doy de tip 100. Mm. Imagínate, o sea, ¿por qué? Porque es abundancia, ¿cierto? Ujú. Pero también me gusta ver la otra mentalidad, ¿me entiendes? Pero en... En balance todo. Exacto, exacto, porque es que llega, por ejemplo, hace poco estuve viendo los premios algo latino, no sé qué sea, pero el tema es que el tipo andaba en un vehículo, ¿cierto? Ponle tú de unos 5 millones de dólares, ¿ya? Pues también con las joyas y todas las cosas. Entonces la gente dirá, porque tú mencionabas algo de los relojes, pero la gran diferencia aquí es que yo no compraría un vehículo de 5 millones de dólares. Yo ese dinero lo utilizaría para comprar un multifamily, Mm. ¿ven? O un edificio de 50 apartamentos, un ejemplo, ¿ves? O de 20 pisos o algo, porque el edificio me va a pagar a mí el gusto. Claro. Esa es la gran diferencia. Yo cuando vi ese artista, yo dije, no debe tener ni un activo. El activo debe ser la música y cuando pase de moda va a estar flat, ya sabes. Ujú. Esa es la gran diferencia. Las cosas bonitas, las cosas que nos gustan, está bien si lo hacemos bien. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando yo quiero algo? Buscar una oportunidad de inversión. Y aquí viene el otro nivel, o sea, yo busco la oportunidad de inversión que la convierto en un activo. Y del ingreso pasivo del activo es que voy acumulando y me compro algo, ¿sí me entiendes? Pero es un porcentaje. Yo hoy en día yo invierto como el 80% de lo que me gano. Mm. La mayoría de la gente se gana y se gasta el 120%. Y luego vienen los intereses. Y luego viene otra situación. Y me he encontrado, por ejemplo, personas a un nivel, querido Josué, mucho cuidado con esto, multimillonario, que yo conozco, que yo soy, que he sido usuario de sus servicios, ¿ves? Multimillonarios, con casa en yo no sé dónde, diferentes tipos de negocio, y también verlos en una situación muy delicada, que hoy en día a una edad de más de 70 años están saliendo de su casa, están sin reservas, están con unos endeudamientos, la cosa más impresionante, pagando unos intereses carísimos. Entonces yo lo que entiendo es que Dios me muestra eso para que yo no haga lo mismo. Algo que hemos compartido aquí y hemos hablado en todas las diferentes entrevistas que hacemos es que usted tiene un sistema el cual le permite a cualquier persona empezar a invertir en la bolsa. La razón por la cual McDonald's ha sido McDonald's es por el sistema de McDonald's que ha implementado en todo el mundo. Así que quiero que explique cómo el sistema del Seminario Creando Riqueza le permite a cualquier persona empezar a invertir y a multiplicar su dinero independientemente de qué parte del mundo se encuentre. Bueno, muchas gracias, querido José. Las estrategias que van a aprender, básicamente,
tienen las mismas características, es decir, que no hay veces es así, sino así, sino que tienen las mismas características, son patrones que se repiten. Y también en la parte de derivados financieros hay ciertas características que siempre van a estar ahí. Entonces, cuando uno aprende a hacer dinero, si la acción va a subir o va a bajar, y conoce los requisitos, las reglas, los horarios, las mejores acciones y los mejores fondos, entonces es algo que puedes repetir. Y eso es lo que es un sistema, algo que puedes repetir y que puedes utilizar a tu favor. De hecho, hay alumnos que hacen un trade, programan el sistema, ¿cierto? Para que los venda automáticamente y se van a hacer sus actividades que ellos escogieron. Y de pronto al día siguiente se dan cuenta de que no se ganaron el 100%, sino 7, 10, 15 veces la inversión, porque cumplieron esas reglas y realizaron esos requisitos. Entonces es algo que se puede aprender y es algo que se puede aplicar cada vez que se presenta una oportunidad, querido Josué. Y me encanta, y es real, porque tengo un vendedor digital que se llama Matías, desde Argentina, haciendo exactamente eso. Él vende digitalmente, es muy bueno haciendo eso, pero está utilizando su dinero para invertirlo con su sistema. Mira que en Argentina tenemos un alumno que se llama Jorge también. A cada rato me manda fotos cuando pasea por el mundo, gracias a que aprendió a hacer esto. Y también el señor Daniel, nunca te había mencionado el señor Daniel, en Uruguay. Hace dinero todas las semanas. Un abrazo, señor Daniel. Un ejemplo total desde Uruguay haciendo dinero. Así que, señores, no necesitas estar geográficamente en ningún lugar. Con tu celular o una computadora, siempre y cuando con el entrenamiento correcto, puedes empezar a aprender a invertir en la bolsa de valores. Así es. Entonces, el link se lo voy a dejar aquí debajo y el código QR para que lo escaneen y vayan y se inscriban ahora mismo. Si ese clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo aumentar tus ingresos utilizando un sistema de ventas que ya esté comprobado, el mismo sistema de ventas que mi propio padre le ha permitido hacer más de $200,000 en comisiones personales en el último año, que a Jorge de Paraguay está haciendo $20,000 mensuales como vendedor digital, que Karen desde Chile está haciendo hasta $1,000 al día, dale click aquí para un entrenamiento completamente gratis que te explica paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.